profesora, nuestro grupo le va a presentar en este video el instrumento psicométrico Staxi 2, que tiene que ver con el inventario de expresión del estado de ira de rasgo. Ya, como introducción de lo que tiene que ver este instrumento, en primer lugar mide la experiencia, la expresión y el control de la ira, separándolo en dos propósitos. Tenemos el propósito A, que tiene que ver con determinar los componentes de la ira en la personalidad normal y normal del sujeto, y el propósito B, que es proporcionar un instrumento para medir las contribuciones de los diversos componentes de la ira en la evaluación de varios problemas de salud. Bueno, el origen de Staxi 2 viene de Staxi 1 porque se hace una adaptación a este nuevo instrumento que está adaptado a la versión española. De Staxi 1 se complementa con otros ítems y de ahí nace Staxi 2. ¿Quién lo creó? Charles Speer. Bueno, los componentes principales que mide este instrumento psicométrico es el estado de ira y el rasgo de ira. Vamos a definir estado de ira como una situación emocional psicobiológica que puede variar de un enfado hasta una intensa rabia, y el rasgo de ira son las diferencias individuales que tiene el sujeto al percibir una situación frustrante y por la tendencia de responder a tales situaciones con el incremento de ese estado de ira. Entre los componentes está el control de ira y la expresión de la ira. En el control de la ira tenemos el control interno, que se relaciona con el control de los sentimientos de ira suprimidos mediante el sosiego y la moderación de situaciones enojosas. Está también dentro del control de la ira el control externo. Ese es el control de los sentimientos de enfado, evitando su manifestación ante personas o objetos. Dentro de la expresión de la ira también tenemos expresión interna y expresión externa. En la expresión de la ira interna es la que dirige la ira hacia el interior reprimiendo los sentimientos de ira, y la expresión externa es la manifestación de la ira hacia otras personas o objetos del entorno. Cuenta con escalas como subescalas, donde tenemos 49 ítems en total. A su vez tenemos 6 subescalas, las cuales cuentan con el estado de ira, que cuenta de 15 ítems, el rasgo de ira, que cuenta con 10 ítems, y estas se subdividen en dos, que son 5 ítems para el temperamento y 5 ítems de la reacción de la ira. Tenemos expresión externa de la ira, que consta de 6 ítems, la expresión de la ira interna, que consta de 6 ítems, y el control interno, que también cuenta cada uno con 6 ítems. En la expresión tanto externa, interna, como el control interno y externo, podemos obtener lo que es el índice de expresión de la ira. Al comienzo de la evaluación, se le debe pedir al examinado que anote los datos en la portada del folio, tanto los nombres, los apellidos, la edad, el sexo, el estado civil, la fecha y los estudios que tiene. Este test debe tener un entorno iluminado, libre de distracciones y que proteja la intimidad del evaluado. A su vez, se debe verificar al término del test si el evaluado respondió los 49 ítems, y si no lo respondió, hay que hacer que no tenga preguntas omitidas y que lo rellene. Bueno, los materiales que se deben usar principalmente es el manual, el perfil inventario, que es para sacar los puntajes, el cuadernillo inventario, que es el que se le pasa al evaluado, y un lápiz grafito número 2. La validez del test se realiza una muestra de 1.173 personas, donde 889 eran mujeres y 284 eran hombres. Esto se hace con una escala de alfa de Conrad, que la versión española tuvieron 89% para la subescala de ira, 82% para los rangos de ira y 69% para la expresión de la ira. Tenemos el área educacional, que se puede medir el rasgo de ira o el estado de ira en el estrés de los profesores, en la agresión y violencia dentro del aula y los conflictos interpersonales. Otra área que se destaca es el área clínica, donde las emociones juegan un rol importante en estos estados y que pueden apuntar a los estados de ansiedad, estados de ánimo, estrés, hipertensión, problemas cardiovasculares. Como tercera área destacada, este instrumento nos aporta una medición de rasgos de ira en temas de situaciones de moving en el área organizacional. También se presenta en el tema de estrés laboral que pueden presentar los trabajadores, y también en la selección de personal. Para conocer la corrección tenemos 3 escalas. La primera escala es la escala del estado, es la cual se divide en 3 ítems, que es el sentimiento, expresión física y la expresión verbal. Para comenzar debemos saber que cada letra, cada alternativa, consta de un número. Por ejemplo, la A consta con el número 1, la B es el 2, la C es el 3 y la D es el 4. Cada número se va a ir colocando en cada casilla correspondiente a cada ítem. Por ejemplo, en sentimiento tenemos las casillas 1, 2, 3, 5 y 7. Por ejemplo, aquí son todas A, por ende, en cada casillita irían puros unos. En la expresión física está el 4, 8, 11, 13, 14, el
de los cuales también son solamente A y se colocarían los números 1. Lo mismo en la tercera ítems, que es de la expresión verbal, que está en el 6, 9, 10, 12, 15. Al terminar, se suman todos estos hilera por hilera, dando un resultado, por ejemplo aquí, de 5, 5 y 5. Al sumar, nos da un total de estado de 15 puntos directos. Tenemos la segunda escala, que es del trastorno de rasgo de ira, con solamente dos ítems, que es el temperamento y la reacción de la ira. Acá tenemos que dividir el primer ítem del temperamento en la pregunta 16, 17, 18, 20 y 23. Y en la reacción de ira tenemos el 19, el 21, el 22, el 24 y el 25. Se repite el mismo ejercicio desde colocar el número indicado por cada letra a la casilla de cada ítem. Luego se suma y nos da un total de rasgos en punto directo. Por último, tenemos la tercera escala, en la que encontramos las últimas de expresión ira. Bueno, para interpretar las escalas y subescalas del Staxi 2, debemos identificar los centiles correspondientes dependiendo del baremo que vamos a utilizar con nuestro evaluado. En el perfil del inventario se expresa gráficamente los resultados para interpretar dentro de qué rango se encuentra el sujeto, si es más propenso a experimentar, exteriorizar, reprimir o controlar la ira. Dentro de las tres subescalas, las voy a acercar, de ira enfocado a estado emocional, tenemos el estado de ira, sentimientos de ira, expresión verbal de la ira y expresión física de la ira. En estado de ira, se evidencia un puntaje de 16, el cual se encuentra en un nivel bajo, lo cual se observa que el evaluado no presenta una ira extrema o crónica. Sentimientos de ira tiene un puntaje de 5, el cual se encuentra en un nivel nulo, donde se interpreta que el sujeto tiende a experimentar la ira de forma transitoria. En expresión física de la ira, se clasifica en el nivel nulo, por lo tanto podemos decir que el sujeto no expresa sus sentimientos de ira físicamente, y en expresión verbal, según el puntaje que obtuvo, se encuentra en un nivel bajo, lo que se puede interpretar que el evaluado experimenta el deseo de expresar la ira de forma temporal. De las dos subescalas que tienen que ver con rasgos, con rasgo de ira, tenemos temperamento y reacción de ira. El sujeto, en este caso, está en un sentir en temperamento de 99, superior a 75, considerando que las puntuaciones entre los sentires 25 y 75 entran en el rango de la población normal. Por lo tanto, se puede inferir que el evaluado a menudo suprime y controla su ira, que es propenso a expresar su ira como sentimiento con tendencias a la impulsividad y autoridad. Con respecto a las 5 escalas restantes del instrumento, se puede interpretar que el sujeto tiene una puntuación baja en los sentiles de expresión externa y expresión interna de la ira. Por lo tanto, se deduce que el evaluado tiende a controlar las expresiones de la ira, por lo tanto está propenso a manifestarlas. En cuanto a las escalas de control externo de la ira y control interno de la ira, puntúa más alto de la media y se ve reflejado en el sentir que corresponde a cada uno de ellos. Por este motivo se infiere que el sujeto emplea mucha energía en reducir la expresión de la ira y a la vez controlar, lo cual reduce a las posibilidades que pueda responder con una conducta asertiva cuando se vea sometido a situaciones de alta frustración que le provoquen estos estados de ira. Y en cuanto al índice de expresión de la ira, que está aquí, tenemos un sentir bajo. El índice de expresión de la ira tiene la finalidad de medir la expresión total de la ira, y el evaluado presenta, como dije anteriormente, un sentir bajo. Es decir, está por debajo de la media y se interpreta que el sujeto manifiesta un estilo de vida en el cual está en constante control con sus mecanismos de negación, rechazo o represión, con el fin de protegerse de experimentar sentimientos inaceptables de la ira. Esto con respecto a la interpretación del perfil que nos dio el evaluado. Bueno, nosotros lo que vamos a aplicar es una prueba en donde tienes que indicar acá tus datos, nombre completo y apellido. Si no quieres poner tu nombre, puedes poner las iniciales, la edad, el estado civil y tu sexo, la fecha la puedo poner yo, y los estudios en cuánto estás cursando. Ok. Aparte, también existen unas afirmaciones que usa la gente durante su vida, y lo que tienes que hacer es lo mismo que anteriormente, encerrar la letra en la cual más te sientas, cambiando las respuestas, que es casi nunca, algunas veces,
a menudo y casi siempre. Acá cambia la situación a cómo te sientes normalmente en tu día a día, en tu vida. Ok.